Buenos días, mi nombre es Nicolás Guarnizo y mi compañera es Juliana Martínez y el día de hoy vamos a exponer el capítulo número 1 del Jardín de Newton. Muy buen día. En el texto a continuación se tiene en cuenta la matemática como lenguaje universal y la historia que sucede en el transcurso del tiempo de esta misma, desde la prehistoria, la matemática de Euclides y la matemática desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, teniendo en cuenta los diferentes descubrimientos y pensamientos de distintos personajes y sus aportes a las matemáticas a lo largo de estos periodos de tiempo. Muchas gracias. Las matemáticas y la ciencia. Desde hace mucho tiempo, la matemática es considerada como uno de los lenguajes universales que tenemos ahora mismo en la sociedad. Esto se debe a que se presenta en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde lo más pequeño, lo más simple, hasta lo más grande y extenso. Como ejemplo tenemos los ejemplos arquitectónicos, la astronomía, las ciencias, y a eso es lo que vamos a hablar a continuación. Los científicos en el transcurso de la historia han asegurado que para que se desarrolle una buena ciencia debe haber una buena matemática, ya sea para ver los análisis o los resultados de los experimentos realizados. Para comenzar la exposición del día de hoy, vamos a empezar por analizar el camino que ha pasado la matemática en el transcurso de la historia, empezando por la prehistoria. Como mencioné anteriormente, la matemática ha pasado por diversos cambios en lo largo de los años. ¿Por qué no empezar con el hombre prehistórico? Este desarrollaba con elementos rupestres máquinas para contar. Estas tenían ciertas características que le permitían al hombre cavernícola empezar a hacer sumas o restas, ya sea la situación dada. También debemos tener en cuenta a la civilización sumeria, la cual se instaló entre el río Tigris y Éufrates. Esta civilización es importante porque logró desarrollar su propio método de numeración, llegando a hacer sus propios símbolos, marcándolos en las paredes. Este se basaba en la agrupación de sesentenas o potencias de 60. Esto ayudó a un gran desarrollo para las matemáticas en el transcurso de la historia. Bien, es importante mencionar el descubrimiento de la piedra Rosetta, allá el 15 de julio de 1799. Esta fue muy importante ya que ayudó a descifrar los miles de jeroglíficos que habían en la civilización egipcia, los cuales contenían un sistema numérico propio a esta misma civilización. Ahora pasemos al nacimiento de la ciencia. Esta nace en la antigua Grecia, una civilización que destaca por su gran cantidad de conocimiento y filosofía, de la cual destacan distintas figuras como lo son las que están a continuación. El primero a mencionar es Tales de Mileto, el cual nace el 640 al 546 a.C. Este destaca por una de las preguntas más importantes que se ha hecho en la historia, la cual es ¿de qué estamos hechos? Después de imponer su pregunta, él decidió realizar un viaje a Egipto para empezar a plantar cimientos importantes para luego usarlos en la geometría actual. Ahora pasamos a hablar de Pitágoras, el cual nació en el 580 al 500 a.C. Este fundó su propia escuela pitagórica, pero aunque no se conocen muchas obras de él, es muy reconocido por su aporte a la geometría, el cual habla del teorema que él mismo creó, el teorema de Pitágoras. Luego pasamos a hablar de Platón, el cual nace en el 427 al 347 a.C. Este es importante porque plantea las tres materias de estudio, las cuales son las siguientes: el cálculo, las medidas y la revolución de los cuerpos celestes. Ahora pasamos a hablar de la fascinación por el círculo. Los griegos, al tener tanto conocimiento, decidieron fascinarse con algunas cosas y aspectos de la matemática, como lo son las figuras. En este caso hablaremos del círculo. A continuación vamos a ver algunos aportes que hicieron algunos filósofos y científicos de la época para definir esta misma figura geométrica. Estamos hablando por Sócrates, el cual nace del 470 al 399 a.C. Este asegura en su obra El Timeo que los cuerpos celestes y los planetas tienen figuras circulares, lo cual defiende hasta el final. Después de Sócrates aparecen Aristóteles y Claudio Ptolomeo, los cuales imponen la visión aristotéico-tolemaica, la cual defiende la visión en el Timeo que impone Sócrates y asegura que los cuerpos celestes funcionan a través de una lógica matemática. Ahora pasamos a hablar de Euclides de Alejandría, el cual se estima que vivió en la época del 300 a.C.
Este fue uno de los más reconocidos en la matemática, ya que creó la obra Los elementos de la geometría, que hasta el día de hoy es muy utilizada para algunos fundamentos de la matemática básica. Además, este creó un círculo donde se reunían distintas personas a discutir sobre matemáticas y ciencias para ser más cultos y compartir sus conocimientos entre ellos mismos. Los elementos de Euclides se tratan de una obra matemática, los cuales se concentra en los primeros 6 capítulos en la geometría elemental y en los últimos 3 se concentra más que todo en la teoría de la matemática y los números. Científicos del mundo se han demostrado fascinados por esta matemática euclidiana. Como un ejemplo podemos tomar a Einstein, el cual para sus descubrimientos decidió tomar fragmentos de esta para que sea más confiable, ya que esta era una de las fuentes primordiales de la matemática. Sobre física y matemáticas. Einstein pensaba que aunque las matemáticas son un instrumento universal, tienen sus límites. Pensaba que no era posible relacionar las matemáticas con las ciencias naturales mediante el conocimiento seguro de la naturaleza con el razonamiento de las matemáticas. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con él, como por ejemplo Paul Dirac, que era un matemático y físico teórico, el cual en su estudio de los fenómenos naturales tenía dos métodos, que era el experimento y observación y el de razonamiento matemático. Con este último decía que se permite inferir resultados de experimentos que no se han realizado y que a pesar de que no es 100% asegurado, ha demostrado en la práctica que funciona exitosamente. Y esto se debe a una cualidad matemática en la naturaleza. A esto se refieren que el universo está formado de cierto modo en que las matemáticas sirven como instrumento para describir su estructura. Sin embargo, Dirac pensaba que la conexión entre la matemática y el universo era mucho más profunda que eso, y que la física y la matemática estaban relacionadas a pesar de que tenían métodos distintos. Mientras que las matemáticas inventan sus propias reglas, la física se rige por las reglas de la naturaleza. En conclusión, Dirac pensaba que las matemáticas están relacionadas con la ciencia de la naturaleza, de cierto modo, pero que aún no se han descubierto todos los fenómenos naturales a los que aguarda su estructura matemática. La era de la certidumbre. Tras la obra de los elementos de Euclides, las matemáticas se fueron desarrollando cada vez de forma más variada, haciendo que a lo largo de la historia hubieran grandes descubrimientos y avances en las matemáticas. En el texto se habla sobre diversos personajes, como Diofanto de Alejandría, quien también es conocido como el padre del álgebra, quien a través de su libro de aritmética aportó al desarrollo de la notación algebraica. Por otro lado tenemos a Niccolò Tartaglia, quien descubrió una fórmula para resolver las ecuaciones cúbicas, la cual Girolamo Cardano publicó en su obra El gran arte sobre las reglas algebraicas, traicionando a Tartaglia, quien le confió su fórmula y creando una enemistad entre estos dos. Por otro lado, también se habla sobre diferentes avances en el siglo XVIII, en que personajes como René Descartes, quien creó la geometría analítica, la cual va avanzando mediante el tiempo, y se va desarrollando con la aparición de la geometría diferencial de Carl Friedrich Gauss y más tarde con el desarrollo de la geometría algebraica. También se habla de muchos otros descubrimientos como la teoría de grupos y la simetría, tanto en la geometría como en la física, aplicándose a la naturaleza, refiriéndose a que la naturaleza podía ser como un conjunto de simetrías, a lo cual Louis Pasteur decía lo contrario. Él decía que el universo es una estructura simétrica y que la vida tal y como nosotros la conocemos es un resultado directo de la simetría del universo o de las consecuencias de ello. Y más adelante, a partir de eso en la física, se fue rompiendo ese concepto de simetría en la realidad, dándole origen a nuevos fenómenos y dándose cuenta que la asimetría se acopla más a nuestra realidad. El poder del infinito. Al inicio de las matemáticas se creía que lo único que se puede cuantificar es lo finito y lo infinito era algo desconocido. Pero el matemático George Cantor se dio cuenta de que existen muchos infinitos, que el infinito no es un número, sino que pueden existir muchos infinitos, sentando la teoría de los conjuntos y de los números transfinitos. Cantor quería saber si habían infinitos más grandes que otros y a eso dedicó su vida. Y finalmente tuvo la idea de contar los elementos que hay de dos conjuntos poniéndolos en correspondencia uno a uno, dándose cuenta que hay una igual cantidad de números naturales que de números pares o impares.
pero al intentar emparejar números enteros con números decimales se dio cuenta que hay más números decimales que números enteros, por lo que la infinidad de los números decimales es mayor a la de los números enteros, y ahí entendió que siempre pueden haber infinitos más grandes que otros y que no es un número límite en específico, que el infinito no tiene límite, o sea que existen infinitos de infinitos. Crisis en los fundamentos de la matemática. En 1899, David Hilbert publicó su libro Fundamentos de la Geometría, en el que enfatizaba sobre la geometría de forma completa. Este personaje fue el principal exponente de una de las tres corrientes que caracterizaron a la investigación matemática en las primeras décadas del siglo XX: el formalismo, el intuicionismo y el logicismo. En el texto también se habla sobre los 3 tomos del libro Principia Matemática, en el cual sus autores buscaban demostrar que toda la matemática se puede basar en la lógica. A esto se referían a que los conceptos de todas las teorías matemáticas, al igual que los métodos de prueba e inferencia, se podrían formular dentro del contexto de la lógica, pero al no obtener la meta que buscaban con este libro, uno de sus autores, Bertrand Russell, dejó de defender este pensamiento. En la matemática, Kurt Gödel. Hilbert creía que no se había podido demostrar que todo problema, formulación o proposición matemática pudiese ser resuelto en el sentido afirmativo o negativo. Él estaba convencido de que era posible demostrar lo uno o lo otro. Sin embargo, Kurt Gödel demostró que hay problemas en la matemática que son imposibles de resolver. En su obra sobre sentencias formalmente indecidibles de principio de matemática y sistemas afines, se demostraba que todos los sistemas formales de la matemática clásica son incompletos, es decir, que para cada uno de ellos puede construirse una sentencia indecidible y que esto es inevitable. También se demostró que es imposible probar la consistencia de un sistema formal de la matemática clásica. En otras palabras, Gödel demostró que no es posible lograr un reduccionismo completo en los sistemas matemáticos, ya que existen sentencias de las que no podemos estar seguros si son ciertos o no, y sistemas cuya consistencia no es posible verificar. Muchas gracias.